Bueno, y aquí seguimos en el Circo de la Vida, en la FMAZ 92.7 del dial, y como les habíamos comentado, ya tenemos aquí con nosotros, de esta manera virtualizada, ¿sí? Nos estamos encontrando con el señor Miguel Gómez, psicólogo aquí de la ciudad de Rosario, docente de la universidad, bien, y con quien teníamos pendiente este encuentro. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo andás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Pablo? Qué alegría. Realmente teníamos esta asignatura pendiente hace tiempo. Es una alegría y la verdad que te felicito por el programa. He tenido la oportunidad de escuchar algunas entrevistas que has hecho en los últimos tiempos y es para mí muy gratificante que hagas ese trabajo con tanta tenacidad y entusiasmo. Bueno, una alegría para nosotros tenerte acá, Miguel. Recién con Lucila terminamos de entrevistar en la primera hora a una musicoterapeuta, a música, doula, a Elisa Ridolfo, que estuvimos charlando un rato con ella y estuvimos hablando del apego. Y yo pensaba, digo, bueno, hoy vamos a hacer un programa bastante interesante porque con ella estuvimos charlando del apego, con vos más o menos compartíamos ahí fuera de aire algunas puntas y líneas lindas para empezar a hablar, y vos planteabas esto, la dificultad, la simbolización, y digo, wow, hoy vamos a tener un programa muy rico para ir entrando así de a poquito en el oyente acá de la Z, el que pueda verlo luego en el canal de YouTube, este encuentro de cómo se van conformando algunas cuestiones que son pilares fundamentales en el desarrollo de una persona, ¿no es cierto? Como para poder pensar esto de las dificultades a veces que hay en torno a poder simbolizar. ¿Cómo te ha tocado a vos, Miguel, en tu experiencia en general, acompañando jóvenes, adolescentes, tantos años en vinculación también con el trabajo en el área educativa, digamos, y distintos campos, pensar estas problemáticas? Sí, a mí me parece, Pablo, no sé si coincidís conmigo, pero la instancia de la simbolización, la función simbólica, es un desafío enorme para las disciplinas humanísticas y indudablemente en el campo de la psicología y en el campo del psicoanálisis, independientemente de la función dentro del ámbito educativo u otros escenarios donde nuestra disciplina tiene injerencia, lo que he descubierto en los últimos tiempos es que es difícil esa instancia de simbolizar. Es decir, yo pienso a la instancia de la simbolización más allá de esa descripción tan pormenorizada, tan etnográfica, que muchas veces tenemos esa facilidad para describir, transcribir y enumerar una serie de relatos, pero de esa instancia a dar el salto cualitativo en términos de simbolización, si vos querés en términos de elaboración, es difícil, porque en el medio hay un tema que me interesaba, recién lo estaba descubriendo y lo estaba compartiendo en una mesa familiar. En el medio también está la importancia de quien escucha para recepcionar ese problema, porque yo tengo que tener la humildad suficiente para decir, bueno, esto es lo que yo pude hacer de mi trabajo en el hospital, esto es lo que pude reconstruir, y siempre esa reconstrucción es parcial, es efímera, es acotada. Entonces, que el otro, quien oficie de esa escucha o ese trabajo analítico, terapéutico o tutorial, ese es el que verdaderamente tiene que proveerme las herramientas para no dejarme afuera y además para incluirme dentro de ese análisis, porque yo asocio que la función simbólica no es sin el otro. Tal cual, tal cual. Y eso es fundamental porque, a ver, yo creo que es importante pensar de que toda articulación, ¿no es cierto?, de una persona, de un sujeto en el mundo es mediatizada no solo por objetos, sino por referencias. Y esas referencias están introducidas, digamos, por el lenguaje, por la cultura, y alguien fue oficiando de ir marcando y demarcando, ¿sí?, esas formas de ir generando estos procesos de simbolización y de apropiación mediante la simbolización de distintos recursos que le permiten apropiarse del mundo. Y
si uno lo piensa desde las etapas más primarias hasta el desarrollo último de la persona, todo el tiempo seguimos desarrollando y estimulando esta capacidad, digamos, de simbolizar, de reconocer y de reconocernos en ese acto, digamos, de encuentro con esos otros significativos u otros que están ahí circulando, que nos van posibilitando, habilitando e inhabilitando también Por a determinados supuesto. accesos. Por supuesto. Bueno, rescato, subrayo también a propósito de tu acento, porque a mí me parece que uno de los riesgos más difíciles y que me parece que a todos nos despierta un grado de inquietud y al mismo tiempo de responsabilidad es precisamente evitar dejar al otro afuera, es decir, cercenar o recluir, es decir, lo que se intenta es que ese sujeto que tiene esa capacidad minuciosa para describir y enumerar tenga las condiciones y las herramientas suficientes para emitir un juicio cualitativo o un pensamiento crítico. Entonces, ese movimiento es sumamente difícil. ¿Por qué? Porque en el medio está la transferencia de conocimientos y en el medio también está mediado, y vos lo dijiste muy claramente, con otros discursos, me refiero, sociales, culturales y políticos. Y muchas veces, digo en términos más universitarios, se suele seguir escribiendo ese tipo de dogmas, esas transmisiones tan rígidas, tan dogmáticas, tan verticalistas, que en realidad muchas veces está impedida de la acción del pensamiento, me refiero, de reflexionar sobre eso que hemos heredado. No importa si son creencias, falsas ideas o dogmas o rigideces propias de otro sistema de creencias. Pero lo importante es precisamente configurar una acción que esté mediada por el pensamiento, me refiero, o sea, reflexionar sobre eso que también nos afecta y nos convoca en nuestra disciplina, porque tiene que ver con las emociones, porque tiene que ver con los registros, con las percepciones. Y a mí me parece que ese es un gran desafío, o sea que a veces lo pienso como un legado también desde el punto de vista profesional, de otros referentes, de otros pensadores, me refiero, ese legado en el sentido de, bueno, cómo lograr instaurar un pensamiento crítico y emancipatorio sobre todas aquellas teorías a las que uno adhiere y ascribe. Pero vos fíjate qué sensible y qué fácil que es a veces copiar, repetir y transmitir antes que inaugurar una pregunta. A mí me parece que la mejor manera de definir una función simbólica es cuando el sujeto inaugura una pregunta allí donde hasta ese momento reinaron los dogmas, las creencias e inclusive las imposiciones parentales, ¿por qué no decir? Sí, tal cual, es en ese movimiento es cuando realmente aparece la riqueza y la posibilidad de ver ahí una emergencia, o sea, esto cuando emerge la subjetividad, cuando realmente aparece la creatividad. Eh, hace varias entrevistas atrás, el año pasado, hablando con una persona a quien yo admiro, respeto mucho en relación a su desarrollo como artista, Hernán Casiari, en un momento, en un contexto de diálogo y demás, me tira, lo lúdico es reparador. ¿Viste? Fue una frase así que digo, de todos los psicoanalistas que entrevisté, no me tiraron así tan taxativamente algo que él al pasar en su ensayo más creativo, en un momento me dice, para mí lo lúdico es reparador. Dice, o sea, y está re bueno porque siempre pensamos lo lúdico como el acto creativo, como el acto de configuración, de posibilidad de dotar recursos. Pero esta lógica que retomé así como de reparar, ¿viste? Me parecía como súper fundante en realidad, porque es cierto, no todo lo que uno construye improvisando o libre, así dejándose librar a la creatividad, necesariamente es construcción de algo nuevo. A veces tiene que ver con reparar, retomar, reelaborar, ¿no es cierto? Algo de esto que no anduvo, que desandó, que quedó trunco, que fue afectado, que se vio imposibilitado. Y esto que vos decías recién es así, digamos, es como en ese juego, en ese interjuego de roles, de asumirse en posiciones y determinadas cuestiones, va apareciendo esto
de habilitarnos e inhabilitarnos en algunos momentos que no siempre se dan en un plano consciente, que es lo que suele sucedernos también, y que la figura de otro, ahí sancionando y acompañando, habilitando, devolviendo pregunta, pueda ayudar justamente a destrabar un poco la cosa bueno, y ver que fluye. Por supuesto. Vos sabés que yo tengo el recuerdo de haber escuchado esa entrevista a la que vos haces referencia, y ese aspecto lúdico, ese hallazgo de esa función restitutiva o reparadora que hacía referencia, Hernán, me parece sumamente elogiable porque está en íntima, a mi criterio, en íntima consonancia con lo que muchas veces se asocia en relación a la escritura, cuando al pensar el acto de la escritura como un bricoler. Bricoler es una expresión que se toma de Levi-Strauss, que lo desarrolla, viste, en un libro de pensamiento salvaje, y es precisamente escribir en forma artesanal con todos los residuos, los restos y esas cosas que forman parte de nuestra cotidianidad, me refiero. Y recuperar eso es sumamente importante, porque esos son los restos y residuos que muchas veces a uno hasta inclusive les pueden favorecer la posibilidad de construir algo nuevo. Es decir, a partir de esas influencias, esas cosas que a uno lo han embarrado, a uno lo han perturbado, que a uno lo han hundido en algunas situaciones bastante desfavorables, recuperar ese valor sublime de las cosas tan negativas que nos pudieron haber pasado y transformarlas en una narrativa o en una escritura o en un relato, es sumamente reparador. Me parece que es algo casi rozando lo creativo y simbólicamente muy eficaz, me refiero. Ojalá más de uno pudiéramos transportar todas esas influencias negativas que hemos recibido a consecuencia de vivir y de los afectos recibidos en algo alentador, me refiero, algo que marque una singularidad. Por eso vos hablaste de inhabilitación, y a mí me parece sumamente importante, porque en el acto de transferir y de transmitir, puede haber dos cosas: o alguien que te habilite a seguir construyendo y descifrando, o también puede haber alguien que con su escucha, en lugar de habilitarte, te cercena, te restringe y te impide crear y avanzar. Eso está bueno porque es un poco ir al hueso y también es un poco ir al hueso pensando funciones y situaciones, porque yo nombraba al principio del programa, contábamos un poco que ibas a estar vos de invitado acá y un poco de lo que íbamos a estar hablando y en algo de los recorridos y los trazos, digo, ¿cómo es acompañar a colegas o futuros colegas o demás justamente en un acto tan interesante como es la producción, ¿sí? Escrita, de conocimiento, de escritura y demás, de constitución de un nuevo punto de vista, de otra opinión, de una relectura de algo, pero a la vez en sí mismo, en esta doble lógica, ¿no? De jugar a habilitar sin inhabilitar, pero sin perder el juicio crítico de tener que marcar ciertos trazos y recorridos para que se tome eso. ¿Cómo es primero desde tu lugar ponerte en ese interjuego? Y después también cómo lo vivís en cómo crees que es receptado también en ese ida y vuelta, ¿no? Ahí aparece esta capacidad de resimbolización, digamos, o aparecen primero otros reparos, otras cuestiones. ¿Por dónde va la Mirá, cosa? eh, en principio me parece un desafío tan vigente. Hoy, antes de venir a casa, tuve un ocasional encuentro con un periodista amigo y hablaba precisamente de esto, que lo quiero recuperar, y que tiene que ver cómo ejercer algunas funciones sin cercenar, me refiero, esa capacidad creativa que puede tener alguien, y al mismo tiempo realmente es un desafío poder puntualizar algunos comentarios o algunas sugerencias, pero siempre en el marco de respetar el estilo y la direccionalidad que el otro le quiere imprimir. Es decir, trabajar con las sugerencias, con las opciones, con las posibilidades de transformar, por ejemplo, un texto, es sumamente interesante, pero es un desafío enorme, porque también se trata de
de prescindir en parte de los propios valores para poder permitir que el otro pueda explayarse con total libertad. Siempre me acuerdo un comentario que vos hiciste en relación a la producción de Tutif hace tanto tiempo y allá a lo lejos, donde ese grado de transferencia genera también que necesitas que un otro te habilite, me refiero. Entonces hay que ser cuidadoso en eso, me refiero, para no investir una figura o una función tan obstructiva, todo lo contrario, o sea, tiene que ser una función que oficie como un nexo, me refiero, de habilitar al otro, de autorizar al otro, independientemente que uno ascriba o no a las ideas o a las teorías que quiera plantear. Pero es todo un trabajo, a mí me parece, porque ahí también se requiere la abstinencia de cada uno de los que escucha, de cómo ejercer esa función, de cómo ser respetuoso y amable, me refiero en relación a, a las puntuaciones. Es decir, hay veces que hay quienes son muy amables y son muy respetuosos, pero no dejan de hacerte observaciones muy precisas y muy críticas. Y a mí me parece que tiene que avalarse eso en relación a ese ejercicio y a esa función. Es decir, soportar los embates para precisamente pulir las cosas que decimos, las cosas que escribimos, pero bueno, tiene mucho que ver con, a mí me parece, con la dimensión de quien nos escucha, porque bueno, yo siempre avalo esa expresión, dime quién te escucha y te diré cómo hablas, dime quién te escucha y te diré cómo escribes. Me parece que eso es sumamente importante. No, me parece genial lo que planteas, sobre todo pensando en movimientos. O sea, a ver, Sí, yo creo que yo pienso que hay como distintos momentos en la producción, ¿sí? Los que nos ha tocado pasar por un proceso de escritura o demás, en donde también se pone mucho en juego a veces en que todos nos sentimos interpelados en la elaboración de algo nuevo, ¿sí? Por ejemplo, qué sé yo, construir una categoría propia, elaborar algo. Y un hilo de pensamiento y a veces las ideas pueden tener que ver con que ordenar las ideas, el que te escucha, sobre todo pasa con los amigos, los compañeros, che, qué interesante esto, lo otro, que no es la misma devolución que te da quien te acompaña en el marco de la producción, que para mí hay que tomarlo siempre eso como una buena coordenada, porque también aparece el juicio de la lectura específica, o sea, por ejemplo, tecnificar la escritura, no es lo mismo producir ideas en papel para compartir en un público general, en otro contexto, que producir un lenguaje académico, que ahí también hay como, o sea, no es que uno tiene que perder la creatividad, sino que la tiene que ayornar a un contexto que a veces no le es propio en la letra, en el texto, en el formato. Yo te recuerdo que te hacía el comentario sobre todo en lo que era la producción de uno de los tantos modelos posibles de presentación de trabajo, como es el ensayo, que uno a lo mejor el ensayo literario tiene una libertad tal de movimiento y de plasticidad para moverse, que después se encuentra que en el ensayo científico, ¿sí? O más específico o particular, hay como otras normas que conviven ahí, que borra algo de un residuo que a mí me costaba mucho negociar, que era como el residuo de la propia experiencia. Uno decía, ¿cómo tengo que llegar a construir un modelo ficcional que haga de anclaje para que yo pueda meter algo de la experiencia propia en una justificación de una narrativa, ensayística, lo que fuere, sí. que dé cuenta de una producción de algún conocimiento nuevo, pero que no sería válido si digo, bueno, ante mi propia experiencia, ante mi paso por tal lugar, como que eso, si bien uno lo puede meter de manera creativa, hay que apelar a esa creatividad y no quedarse trabado para no poder ir en contra de la misma lógica y regla que tiene ese tipo de escritura que no permite la autorreferencia. Y Perfecto. Sí, 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 me parece fantástico. Vos lo describiste muy bien porque a mí me parece que esa producción forma parte de esa red que vos haces referencia y eso también es un enjambre porque ahí se va nutriendo de distintos aportes, de distintas vivencias, de distintas experiencias. Ahora bien, dar ese salto, me refiero, para conmover, para interpelar, para utilizar el acto de la escritura como un acto de simbolización, de creatividad y de originalidad, es sumamente complejo, es muy complejo, porque está siempre ese intersticio donde uno a veces es difícil negociar, me refiero en el sentido de que
ese imperativo de que el escrito tiene que ser claro, ordenado, bien argumentado, coherente, bueno, y todo eso y mucho más, pero me refiero con todo el desafío que eso significa. Por eso digo, a veces siempre adscribo a esta idea que la tomo de Elogio de un ensayo de Horacio González, donde plantea que el acto de escribir no es sino a partir de un problema. Y me parece que eso es sumamente importante. O sea, eh, aparece la dimensión del problema, me refiero, o una contradicción, o una pregunta inicial, y que esa pregunta empiece a impulsar ese curso y ese cauce para no saber con antemano hacia dónde vamos, pero al mismo tiempo tener la claridad de descubrir que es por ahí donde a mí me interesa esbozar, transmitir o cuestionar. Y me parece que la multiplicidad de voces, me refiero, que aparece en el discurso, hace que eso resulte sumamente complejo y al mismo tiempo tan desafiante. O sea, saber escribir combinando y conciliando la multiplicidad de voces e influencias pretéritas y encima escribir algo con nombre propio. Encima, además me refiero como si eso fuese poca cosa, es decir, escribir algo que dé cuenta también de que mi subjetividad también pasa por esa dirección, me refiero. Y eso me parece que es sumamente valioso, porque ese acto de escribir, de alguna manera, siempre nos está convocando o interpelando a algo muy genuino, a algo muy propio. Y vos fíjate qué interesante que a veces eso tan genuino y tan propio también es la principal fuente de resistencia, porque a veces escribir no hay nada más incómodo que escribir. Tal cual, y bancarse la incomodidad no es tan sencillo. Y Miguel, te pregunto, sé que es parte de tu interés y de cosas que venís pensando, y ya que nos metimos en la incomodidad, parece algo que está bueno. ¿Qué relación podemos encontrar en la escritura y la transferencia? Que sé que es algo que a vos más o menos lo venías como elaborando, pensando, y tiene relación con esto que venimos charlando. ¿Qué lugar Sí, ocupa esa transferencia entre aquel que me acompaña en el proceso en aquello que estoy elaborando, obtura, produce? a mí me parece, Pablo, que hay una relación en sintonía, me refiero de esos dos campos de dominios, porque yo le doy muchísimo valor a la dimensión del lazo transferencial, es decir, esa disposición a escuchar y a construir un nuevo texto con otro, porque a mí me parece que el principal desafío tiene que ver con eso, me refiero, es decir, que la dimensión de escucha del otro me permita a mí descubrir cuál es el problema y hacia dónde mi interés va en dirección a descifrar una inquietud o plantear una temática. Entonces, la transferencia siempre la asocié a que esa dimensión de escucha tiene que estar en sintonía con la posibilidad de una simbolización. Y esa simbolización puede estar íntimamente ligada a la posibilidad de escribir algo allí donde durante mucho tiempo reinaron los dogmas, los prejuicios, las imposiciones. Y a mí me parece que la escritura en sí siempre está en íntima implicancia con el tema de la transferencial. ¿Por qué? Porque uno primero tiene que escucharse para poder en algún momento dar ese otro salto y decir, además de escuchar esto que comanda mis propios intereses, quiero hacer partícipe a otros de esta inquietud. Y este movimiento, este salto cualitativo de animarse y de autorizarse, no es sino un trabajo transferencial, es decir, ese que me escucha debe de alguna manera delegar y resignarse a que no me va a poder dominar, imponer y obligar. Es decir, ese acto que yo lo digo en términos de abstinencia o de resignación, debe primar para que me permita a mí también desplegar con claridad, aunque sea una idea absurda o insensata,
porque también a veces de eso se provocan los movimientos rupturistas. Y en ese punto rupturista me parece que tiene relación con lo transferencial. ¿Por qué? Porque en algún momento uno tiene que animarse a romper con esos dogmas de pensar que siempre la verdad, la razón, está en el otro, cuando en realidad tal vez forma parte de mi propio descubrimiento en todo caso. No digo alimentar una dirección unipersonal, sino la posibilidad de que uno también en algún momento pueda preguntarse cuán responsable es de sus propios engaños, de sus propias ilusiones y de sus propios dogmas. Y eso, si no se trabaja en un acto de transferencia, se corre el riesgo de repetir y de replicarlo en una escritura, que es lo que hay que evitar. ¿Qué es lo que se evita a veces, o por lo menos el propósito? Y las duplicidades, es decir, de repetir lo mismo que se ha dicho hace 50 años, me refiero, cuando en realidad uno dice, pero no hay una posibilidad de hacer un intersticio ahí, de marcar una diferencia, de animarse a otro atajo. Qué difícil que se hace romper con esos dogmas, me refiero. Vos lo sabés, o sea, en otros ámbitos y en otros lugares, cada vez que alguien se anima a romper con algunos dogmas, y no siempre es bien recibido. Tal cual, y viste, es como que se ponen en alerta ciertas resistencias, como que ahí, la señal de alerta y de situación, y ahí es donde aparece esta incomodidad que a lo mejor quien está rompiendo el dogma se anima a bancársela y del otro lado no hay posibilidad alguna de bancarse esa incomodidad, digamos. Es como que en esas tensiones están siempre presentes. Pero bueno, te pregunto, como para darle una vueltita final a este encuentro de hoy, que vamos a seguir ¿Sí? teniendo otros, pero particularmente en esta labor específica en base a lo que hemos hablado, ¿no? Hablamos de transferencia, capacidad de simbolización, la relación con la escritura, el acompañamiento y demás. Estar en esta nueva etapa, al menos de la Facultad de Psicología de la UNR, de estos procesos de fomentar, digamos, que ahora como salida de la carrera, a partir de las resoluciones de CONIAU, está esta escritura que antes no estaba, de este trabajo integrador final, en donde aparece esta invitación a pensar un tema que haya tenido que ver con el paso por la carrera u otro de interés de alguien, en donde en algún punto sea tu corolario, digamos, de la formación, ¿no? Te vas cerrando un proceso con una escritura que tiene ciertas lógicas, dimensiones y demás, y donde según los tiempos de cada persona, en el proceso de escritura, en su ansiedad y demás, estará trabajándolo algunos 2 meses, otros 6 meses, otro un año, ¿sí? O más tiempo. ¿Cómo se concilia en este acompañar y estar disponible, ¿sí? Con toda esta sumatoria de características que acompañan este trayecto, ¿no? Donde por un lado tiene que aparecer una escritura libre y demás, y por otro lado también aparece este fin de ciclo que se antepone también como algo del orden de, bueno, le quiero dar un cierre a la cosa, tiene que ir por acá. ¿Cómo uno interviene en ese lugar que es interpelado en más de un nivel? Sí, como tutor, pero también como futuro colega y también como consejero. ¿Cuánto de lo Sí, vocacional, que es un área que vos has sí, abordado y sí. trabajado mucho, entra a jugar ahí como herramienta para poder acompañar estas inquietudes de los Sí, jóvenes? en primer lugar, vos mencionaste lo estrictamente vocacional y a mí me parece que una sugerencia que muchas veces uno plantea al inicio del ciclo lectivo es intentar eso precisamente, es decir, que el cierre del trayecto académico curricular se una de alguna manera con algo propio, es decir, con algo que toque la fibra de tu propia intimidad, de tu propia subjetividad, aunque no lo tengas claro, ni definido, ni resuelto. No importa eso. De lo que se trata es que haya un compromiso de implicancia subjetiva sobre ese tema en particular. ¿Y por qué ese tema? Porque ese tema de alguna manera viene siguiendo secuencialmente y transferencialmente de hace mucho tiempo a ese joven y que merece darle un cierre. Es decir, entre comillas, merece darle un cierre, aunque sea una apertura para nuevas cosas. Pero me refiero,
Lo más difícil en la etapa, a mí me parece, de la elaboración de los trabajos finales, es que también se trata de una experiencia acotada, donde tiene que haber un inicio, un desarrollo y un final. Y muchas veces esa secuencia que uno la plantea es, con esto también tenemos que terminar. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces con esa ambición de tomar diferentes aristas, de abrir demasiadas cuestiones y matices en un tema, uno se encuentra en la necesidad de compartir con ese auditor o esos auditores para decirle, esto tiene que ser más breve, más acotado, más conciso, más preciso, porque si se abre demasiadas preguntas, se corre el riesgo de dilatar más de la cuenta el trabajo final. Y bueno, como vos lo planteaste, esto también es un desafío porque muchas veces a mí me apasiona muchísimo acompañar esos trayectos, pero bueno, también a veces uno tiene que lidiar cómo dejar en suspenso sus propios valores, me refiero, y adscripciones a distintas teorías o sistemas de pensamientos, para también habilitar al otro que se anime. No importa si uno coincide o no con la temática a la que está planteando. Lo que nosotros estamos tratando de reivindicar es que tenga un grado de coherencia, de argumentación tal que pueda ser viable y que a su vez pueda ser transmisible, porque en realidad el desafío de hoy es cómo nos pensamos las cosas que nos pasan y qué cosas nos decimos a propósito de eso. ¿Y qué cosas estamos escribiendo de la universidad? Me refiero. ¿Por qué? Porque también lo que hay que evitar es que ese pasaje no se transforme en una réplica o una reproducción textual de otros autores, sino, bueno, cerrar un ciclo con una pregunta propia y no es un dato menor. Me parece que es sumamente gratificante. Bueno, Miguel, la verdad que sí, que en ese sentido es cierto, es construir y acompañar, ¿no es cierto? Yo Sí, veía esta figura del acompañar, digo, lo más cercano que uno está a la práctica profesional, en un contexto anterior era la residencia o ahora lo que es la PPS. Y ahora además de sí, eso entra este otro volumen de experiencia, porque también es dialogar con colegas, ya en realidad con uno parado ya casi como colega, dialogando con otros colegas que ya están en formación y con la posibilidad de brindarse, ¿sí? De ofrecerse a sugerir líneas de pensamiento, no necesariamente tanto de escritura, pero sí de pensamiento para que fluya esa escritura y acompañar ahí un poco el deseo que motiva eso, ¿no? Así por sea el supuesto, deseo de terminar, de concluir o de elaborar algo concreto sobre un tema específico. Pero por también es como supuesto. como otro acto en donde aparece ahí algo de donar cierto soporte, saber y demás para apichonar un poco más, digamos, a tomar este joven más apichonado, este joven profesional, porque no importa la edad que tenga cuando esté elaborando ese escrito, donde va a alargarse un campo nuevo, que esto constituye una herramienta más que va a ir a esa cajita de herramientas que tanto nos han hecho hincapié, digamos, siempre en las materias inaugurales, uno va escuchando que el psicólogo es un oficio, que es un oficio artesanal, y que para ello va a ir adquiriendo herramientas y elementos cualitativos que los va a tener a disposición para poder contar con ellos en la medida que los requiera, ¿no? Para distintos niveles de intervenciones. Y la escritura en sí misma es una intervención también, También, es un acto de intervención que no por es para supuesto. nada poco sencillo. Es No, plasmar no, ahí algo, ¿sí? sí. Como Vos, que vos lo dijiste y me parece que por lo menos uno ascribe y adhiere a que la, la escritura tenga eso, me refiero también, tenga esa acepción de discutir, de golpear, de interpelar, de conmover, me refiero. Es decir, que provoque una pregunta, que desestabilice, me refiero. Y en eso es una intervención sumamente oportuna y propiciatoria. ¿Por qué? Y porque de alguna manera ese es el efecto que uno busca, me refiero. O sea, y vos hablaste de dones, préstamos, deudas, deberes, me refiero, todo ese componente de sistemas de reciprocidad que encontramos en la universidad y es sumamente valioso porque mmm, como cualquier cualidad del don,
obliga a uno en algún momento a hacer una devolución. Por eso yo muchas veces rescato esa acepción de Marcel Mauss. ¿Por qué? Y porque la reciprocidad tiene que ver con eso. Es decir, de acuerdo a cómo yo recepcione ese don, también puedo estar obligado a dejar una pregunta, a dejar esa facultad con una pregunta, aunque pueda retornar después con otros desarrollos. Entonces, me parece que se mezclan las cosas, me refiero. O sea, el duelo por lo que se termina y el principio por inaugurar algunas preguntas. Por eso pusimos énfasis al principio en la función simbólica. ¿Por qué? Porque también uno descubre con mucha facilidad esa descripción literal de las cosas, pero a veces de la descripción a transformarlo en un discurso que a su vez adhiera a la subjetividad, y es un salto cualitativo importante, no es tan fácil ni automático. Tal cual. Bueno, Miguel, desde nuestra parte, con Lucila, con Nahuel, con todo el equipo del Circo de la Vida, agradecerte la nota, dejarte las puertas abiertas para que la podamos retomar y continuar con alguna otra elaboración más. Y bueno, nada, dejarte un saludo y ya en breve comienza un nuevo ciclo lectivo también que te encontrará nuevamente acompañando proyectos y procesos, digamos, de escritura, y también uno se reactualiza en todo lo que tiene que ver, digamos, con su perspectiva, ¿no es cierto? Porque van apareciendo nuevos horizontes para ir prestando mirada. Sí, absolutamente, vos lo dijiste, Pablo. Me parece que uno tiene que ser sumamente abierto, con una actitud pluralista. Siempre me parece que uno tiene una función en una universidad pública, debe primar esa libertad de pensamiento y debe ascribir a esa filosofía, es decir, de alentar a que cada cual pueda pensar con sus propios recursos y suministrar algunas estrategias. Por eso la escritura oficia como un gozne, me refiero como un gozne en el sentido que habilita al interior de la teoría, pero a su vez facilita que esa escritura pueda ser el primer paso hacia el exterior, me refiero en términos más profesionales. Entonces, yo siempre asocié que ese gozne no es sin el otro y no es sin la importancia de quién te escuche, quién te dirige ese trabajo, porque en realidad el riesgo es investir algún lugar de poder riesgosamente que termine por obnubilar o cercenar alguna idea o algún planteo que no coincida con la escala de valores o pensamientos de uno. Me parece que el gran desafío hoy en la universidad pública es eso, es cómo abstenerse de juicios propios para poder también permitir y aceptar que hay tantos disensos como posibilidades de escritura. Tal cual, Miguel, tal cual. Bueno, así que te agradezco este encuentro, te agradecemos este encuentro y te vamos a despedir, digamos, en este momento con un tema musical de una grande, de la canción como es María Elena Walsh. Así que te vamos a mandar con La Cigarra, vamos a ir ahora y después nos reencontraremos en otro momento del Circo de la Vida. Muchas gracias. Muchas gracias a vos y gracias a la audiencia. Te felicito por el programa. Realmente fue un grato momento compartir con vos y con la audiencia y con Lucía también. Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos. Hasta luego.